Hola, buenas noches a toda la gente amiga que se ha animado a acompañarnos hoy en este conversatorio. Me llamo Ivette Camargo López y seré la moderadora, por invitación del querido amigo Carlos Winter Melo, impulsor de Fuga, que es una fundación y una editorial privada que promueve la literatura en Panamá y que es la anfitriona de hoy. Comparto con Carlos una clara afinidad por la cultura, gracias a mi formación universitaria en literatura, idiomas y traducción. Carlos será uno de los contertulios de esta noche. Su trayectoria como autor ha recibido reconocimiento nacional e internacional por sus narraciones. Nos cuenta que suele escribir sobre ambientes cotidianos que, de manera súbita, adquieren matices bizarros. Su libro más reciente es el libro de cuento Literatura Olvidada, que les recomiendo, es excelente. Nuestro segundo participante es Pedro Crenes, oriundo de la ciudad de Panamá, pero con lazos familiares en España, desde donde está actualmente conectado, por allá por la madrugada de España, y donde reside actualmente en Vigo, Galicia. Desde dicha ciudad dicta talleres literarios. En España también ha publicado un libro de microrrelatos llamado Microndo. En Panamá publicó su primera novela titulada El boxeador catequista, pero además es actualmente columnista literario en el periódico La Prensa. También ha ganado 2 veces el premio Ricardo Miró, tanto en cuento con el libro Cómo ser Charles Atlas, como en novela con el libro Crónicas del Solar. Ha sido incluido en casi una veintena de antologías entre América y Europa. Nuestro tercer contertulio, Jorge Comensal, mexicano, es el más joven de los tres, pero igual de activo que Carlos y Pedro. Es narrador y ensayista, ha publicado Las Mutaciones, una novela traducida a una decena de lenguas. También ha publicado el ensayo Yonkis de las Letras y otra novela, Este Vacío que Hierve, publicada este año por la editorial española Alfaguara. Sus cuentos, crónicas y ensayos han aparecido en diversas antologías y revistas nacionales e internacionales. Actualmente trabaja en una serie de crónicas dedicadas a la vida silvestre. El objetivo de este conversatorio de hoy es hablar sobre un par de temas que a los 4 nos causan curiosidad, de forma amena, entre amigos. Así que esto incluye al público, un público amigo, y en caso de que tengan alguna pregunta, la pueden incluir en el chat para ver si nos da tiempo de responder pues al menos un par de preguntas al final. Empezamos por el tema principal del coloquio, que es la práctica literaria, es decir, ¿cuál es el método de escribir de un autor? A ambos lados del océano, es decir, a ambas orillas del Atlántico, porque tanto Pedro como Jorge como Carlos pues están a diferentes lados del Atlántico. Entonces, ¿cuál será la dinámica? Bueno, yo voy a leer muy rápidamente unas citas de reconocidos autores que reflejan en qué consiste o consistía para ellos la práctica literaria. Para Isabel Allende y para Stephen King, la práctica literaria no es más que disciplina diaria. Isabel Allende dice que me paso 12 horas al día escribiendo sola, sin hablar con nadie, no contesto el teléfono. Soy solo un medio o un instrumento de algo que está sucediendo fuera de mí, sin control. Son voces que hablan a través de mí. Creo un mundo que no me pertenece. En ese largo y paciente ejercicio diario de escribir, he descubierto mucho sobre mí misma y sobre la vida. Stephen King, por otro lado, dice,
o ha dicho en entrevistas e incluso en su famoso libro sobre cómo escribir, la manera que tengo de trabajar es conseguir 6 buenas páginas al día. Trabajo todos los días de 3 a 4 horas y mi meta en ese tiempo son esas 6 páginas limpias, logrando un manuscrito nuevo cada 2 meses a ese ritmo. Para otros autores, como el escritor italiano Leonardo Sciascia, a pesar de que en este caso de él está considerado un autor neorrealista de compromiso social, él se consideraba en su sentido propio un diletante, es decir, alguien que se divertía con lo que hace y no lo hacía necesariamente como profesional. Para uno de nuestros más queridos autores latinoamericanos, Julio Cortázar, la práctica literaria es improvisación, es decir, algo así como la musa, porque él nos decía que mi obra es espontánea, escribo según me van saliendo las ideas, no pienso casi nunca, creo que lo básico para hacer literatura es la imaginación para ver realidad y transformarla de 1000 maneras. Luego tenemos 2 polos opuestos que los dos tienen en común, que la práctica literaria era una filosofía de vida. En un extremo tenemos a Marcel Proust, con su bellísima obra En busca del tiempo perdido, 7 volúmenes, en que él se encerró en una habitación, ¿verdad? Y escribió sin parar durante noches sin fin. Y luego tenemos a Charles Bukowski, en su poema Cómo ser un gran escritor, empieza por decir, muy en su estilo provocativo, dice, tienes que cogerte a muchas mujeres, bellas mujeres, y escribir algunos poemas de amor decente, y no te preocupes por la edad, ¿no? Entonces, luego tenemos a alguien, pues finalmente, una escritora más contemporánea, que es Rosa Montero, que es un poquito como más metódica. Ella nos da diversas pautas a seguir para escribir, ¿verdad? Y, por ejemplo, la primera que menciona es, toma nota de las cosas que te llamen la atención o te emocionen. Déjalas crecer en tu cabeza. Luego, escribe un cuento en torno a una de las ideas. Para practicar lo que ella llama hacer dedos, también hace ejercicios. Por ejemplo, escribe un recuerdo importante de tu vida contado por otra persona. Puedes hacer ejercicios de cosas que hayan sido importantes en tu vida, en tu infancia, desde fuera por un narrador real. Entonces, estos son algunos de los autores, por supuesto, hay por lo menos un cerro más, de los autores más conocidos que han comentado pues, en entrevistas o en libros su forma de afrontar la práctica literaria. A los 3 contertulios me gustaría preguntarles con cuál o cuáles de estos autores se identifican más y por qué. Empezamos por Pedro. Pues muchas gracias primero por la invitación a participar en esta conversación de amigos. Y yo diría inmediatamente que yo estoy muy cerca un poco de Cortázar, por un lado, y muy cerca también de Rosa Montero, ¿no? Porque sobre todo creo que la literatura tiene que ser algo intencional, ¿no? Llega un momento en la vida del escritor en que sabe que lo es y que tiene que ser muy intencional, ¿no? Entonces, esta idea de estar anotando constantemente recuerdos, canciones, frases. Yo tengo un cuento que arranca con el título del cuento, es el título de un capítulo de la famosa Peppa Pig, por ejemplo. No voy a decir el título para no revelar el cuento por ahora, pero son ese tipo de cosas que te van ocurriendo durante la vida y entonces entras en el ejercicio de la escritura, ¿no? Pero eso es Rosa Montero. Después Julio Cortázar. Llega un momento que también Julio Cortázar lo comenta en algún momento de una famosa entrevista que le hicieron aquí en España precisamente, y es que llega un momento en que uno está en ese vagabundeo constante de la propia obra, ¿no? Tú empiezas a escribir, a veces se van deteniendo los proyectos, los sacas adelante, pero se van incubándose, ¿no? De alguna forma, ¿no? Entonces, yo estoy cerca de ellos dos, pero también diría inmediatamente que
es fundamental la disciplina. Si no hay disciplina, no hay obra tampoco. Yo creo que tampoco podemos echar tiempo y tiempo, bueno, a ver si se compone este libro no, y pasar 10 años, ¿no? Aunque también hay que decir inmediatamente después de la disciplina que el tiempo que tú le metes a una obra no es directamente proporcional a su calidad. Hay que recordar también eso, ¿no? Que hay obras que se han escrito en muy breve periodo de tiempo, resultan ser muy buenas, mientras que llevan 10, 15 años trabajando con ellas y resultan no ser nada. Entonces, pero lo que sí que es ineludible es la disciplina, fundamental, es la disciplina. Y ser muy intencional siempre en lo que quieres lograr, si no, no vas a conseguir nada. Y dentro de eso, y sé que lo hablaremos un poquito más adelante, pero no hay que olvidar tampoco el hecho de ser intencionales también en lo que leemos, ¿no? Y ya profundizaremos en eso, ¿no? Pero eso forma parte también del trabajo. Y otra cosa también que yo añadiría a todo eso es lo que decía Isabel, lo que comentaba que decía Isabel Allende, de pasar muchísimo tiempo trabajando, ¿no? Hay que tener en cuenta la idea de oficio, ¿no? Me gusta esa palabra, oficio, la idea de trabajo, ¿no? Yo me voy a trabajar, yo me siento a trabajar. No, pero tú trabajas en otra cosa. Bueno, sí, pero también esto es trabajo, ¿no? Sentarse, tomarse la molestia de tomar tus notas, sacarlas, desarrollarlas, llevarlas adelante de una manera seria y responsable, ¿no? No es un hobby, porque tener un hobby es, no sé, coleccionar carritos o dibujar cositas y pegarlas a la pared, eso es un hobby. Pero yo creo que llega un momento en la vida en el escritor en que tenemos que ser conscientes de que esto es un trabajo, esto es un oficio al cual hay que dedicarle muchísimo tiempo. No sé si tanto tiempo como Isabel Allende o el tiempo que dice nuestro querido Stephen King, ¿no? Que él está esas 3-4 horas y lo que persigue son esas 6 páginas, ¿no? A mí me parece brillante, pero también está la circunstancia de cada escritor. Ahí está Octavio Paz, ¿no? Que él trabajaba al principio, era oficinista o en un banco y sacaba tiempo de donde no tenía para poder escribir. Entonces, no importa lo que hagas, si tienes oficio, disciplina, lecturas y eres intencional, vas a sacar aunque sea 10, 15, 20 minutos al final del día para poder sacar adelante tu obra e ir ganándole tiempo al tiempo para poder dedicarte a lo que quieres hacer, ¿no? Entonces, no estoy de acuerdo con Charles Bukowski. A él le salió muy bien eso de cogerse mujeres y son muy guapas mejor, esas cosas. En fin, no lo he probado ni lo voy a probar. En fin, eso me parece una bautada también, una cosa. Pero como método así para ir a tomarte una cerveza y reírte, eso está muy bien, ¿no? Pero ahí también está Bukowski también, que desde su búsqueda, desde su perspectiva también ha logrado grandes cosas y aquí sigue acompañándonos, ¿no? Así que yo diría eso, de que me encuentro entre mi querida Rosa Montero y Julio Cortázar, ¿no? Ahí me encuentro yo. Gracias, Pedro. Seguimos con Jorge. Gracias, buenas noches y qué gusto estar aquí con ustedes y gracias, Ivette, por la presentación y por esas citas tan provocadoras, ¿no? Y tan iluminadoras. Igual que Pedro, yo no me identifico para nada con Bukowski, no he seguido su camino, y ahora pensaba en una curiosidad en la que me identifico de la única tal vez con Stephen King, y es que escribimos solamente con los índices prácticamente. Él ha escrito a máquina de escribir casi toda su obra, de tal suerte que sus dedos ya están deformados de tanto teclear solamente con estos dos. A mí ya me tocó la laptop que opone menos resistencia, ¿no? al cuerpo, y definitivamente las condiciones materiales de la escritura se reflejarán, ¿no? En la prosa de quien escribe a mano, de quien escribe a máquina, de quien escribe en computadora. Yo, como práctica, me identifico también y me gusta esa dualidad en lo que nos compartiste de Isabel Allende, tanto darle su lugar a la disciplina y al tiempo de trabajo diario y también a la inspiración y a esta experiencia de sentir que las voces pasan a través de ti y tú eres una suerte de copista o de taquimecanógrafo de lo que escuchas. Porque por un lado siento que lo que no puedo controlar y que no puedo disciplinar es la imaginación o el momento en el cual surge una idea, los rasgos que le dan a un personaje vida,
y lo que sí puedo trabajar con control y con disciplina es el trabajo como editor de mi propia obra, ¿no? Entonces hay obra que surge en el momento en que te somete a la escritura, y luego yo sí he podido ser pues meticuloso, concentrarme a trabajar desde la mañana hasta la tarde, ya que hay una materia en bruto que hay que pulir, que hay que ordenar o que hay que incluso pues desechar, ¿no? Entonces en esas dos, esa dualidad la vivo constantemente. Y luego me pregunto también por qué hubieran dicho sobre esto y cómo lo habrían vivido algunos de los mejores escritores mexicanos que fueron realmente poco trabajadores o por lo menos poco productivos. Y pienso en Juan Rulfo, que escribió un puñado de cuentos y una novela brevísima, Pedro Páramo, y José Gorostiza, un poeta extraordinario que, al igual que Octavio Paz y que muchos otros, trabajó en el servicio diplomático, escribió un pequeño libro de poemas y un gran poema de 700 y tantos versos, 900 versos, y son de las mejores obras de la literatura mexicana. Entonces también hay tal vez un trabajo subterráneo, donde las lecturas, como bien dijo Pedro, son también parte importante, y se decantan y sale, y tal vez la producción no es vasta, pero sí es muy valiosa. Y ahí lo dejo por el momento. Gracias. Gracias, Jorge. Y terminamos esta primera ronda con Carlos. Bueno, gracias por la presentación, Ivette. Gracias por estar aquí. Yo sé que todos tienen muchas ocupaciones, pero también una ocupación que yo sé que a la que no van a renunciar es la literatura, como los que también nos están viendo. Y bueno, qué bueno que estamos al fin conectados a través de varias maneras, no solo de lo virtual, sino también de lo no tangible, que es el arte. Bueno, yo me identifico mucho, pero tengo que aceptar primero que lo de Bukowski es tentador, pero considero que yo pienso que, y esto creo que ayuda, hay algo conectado con la creación que tiene que ver también con tus fuerzas. Y vivir una vida demasiado licenciosa, hay gente que tiene mucha energía para eso, pero yo no. Yo prefiero utilizar esas energías de otra manera. Más bien estoy por el lado de Cortázar, que yo creo que es fascinante, y les voy a decir por qué a mí me resulta un personaje fascinante, y por el lado de Rosa Montero. Creo que Pedro y Jorge lo insinuaron. A mí me parece que hay dos momentos. Cortázar creo que tenía, por muchas razones, un niño interior muy desarrollado. Y para mí ese es el primer momento de la literatura, ese poder imaginar lo que quieras y hacerlo con un gusto que es personal, que no tiene nada que ver con los aplausos, que tiene que ver con la misma creación, con como quien juega. Y si hay una parte más adulta, que es la responsable de que nos podamos comunicar bien con los demás, que es la que pues le da rigor a la literatura, le da trabajo. Y me permito decir que en los talleres he conocido personas que tienen muy buen niño, llamémoslo así, le ponemos Luna en los talleres, pero les cuesta muchísimo estructurar su obra. Y también conozco personas que tienen mucho oficio, mucho trabajo, pero no tienen el alma del niño. Así que sientes que falta algo ahí. En lo personal, hay veces que yo dejo descansar al adulto y comienzo a recibir las vibraciones del niño sin mayores preocupaciones, y luego sí, cuando tengo que aconductar lo que hizo, ordenar lo que hizo el niño y poner algunos cuentos o algunas narraciones en orden. Y en eso también yo creo que si tenemos verdadera ambición de comunicarnos, pues hay que ser muy exigentes. ¿Cómo lo quieres decir? Porque muchas veces en la forma está el fondo. Y si tienes una visión que te regaló la luna o la inspiración o esa imaginación, pues respétala y trata de darle los toques necesarios para que otra persona también se pueda conectar con eso. No tiene sentido que eso que sentiste tan
tan interesante o tan bello o que a ti te fascinó, lo desperdicies después por no hacer el trabajo necesario. Entonces yo creo que por ahí me quedo. Que viva Bukowski, pero pues solo algunos tienen esa clase de energía. Gracias, Carlos. Sí. Bueno, a menos que quieran hacer otro comentario, pasamos entonces al segundo tema, ¿verdad? Que es una pregunta un poquito polémica. Nos encantan las polémicas, ¿verdad? Pero las polémicas buenas. Entonces, la pregunta polémica es: ¿cuánto hay que leer para poder escribir? Entonces, igual que antes, ¿verdad? Voy a leer un par de citas que se sitúan en dos polos opuestos sobre este tema. Y me gustaría que cada uno comente al respecto, ¿verdad? La primera cita tiene que ver con el periodista y autor español Alberto Olmos, que ha publicado novelas como A borde del naufragio y El talento de los demás, y que dijo en un artículo para el periódico El Confidencial, titulado Nueva normativa: para escribir un libro tendrás que haber leído antes 1500. Y además dice, actualmente en España, y yo diría que un buen número de países, hay solo un poquito menos de gente que quiere leer en comparación con gente que quiere publicar. Al parecer, la proporción debe estar más o menos entre 5.700 y 6.000. Él no cita la fuente de esa estadística. Entonces, a lo que va él es que hay que poner en valor, la lectura como visado necesario para escribir un libro. Agrega además que hay muchos libros por leer y por releer desde la actualidad hasta los días de Homero. Y ningún escritor es hoy en día verdaderamente necesario, pero sin embargo, ningún lector es prescindible. Por otro lado, en uno de los tantos blogs que existen en Internet hoy en día sobre la escritura, sobre la literatura, encontramos un blog llamado Aguja Literaria de Chile. En la página, el blog se describe como agencia literaria enfocada en promover la literatura a través de servicios de edición, publicación, etc., además de organizar actividades en torno al mundo literario, como charlas, talleres y concursos. Es decir, podría ser una hermana lejana de nuestra anfitriona, Fuga Editorial, de aquí de Panamá. Entonces, ellos tienen un artículo en su blog en que más o menos diseccionan la idea o el mito de cuánto hay que leer y contraargumentan prácticamente con 5 ideas todo lo que les dije antes del escritor Alberto Olmos, ¿verdad? Estas 5 ideas son, ellos las contestan en respuesta negativa a las 5. La primera es, todas las personas que leen son buenas escribiendo. Ellos contestan no. Segundo, las personas que no leen constantemente no serán buenos escritores. Ellos contestan que no. Tercera idea, si leo solo obras de grandes autores, seré tan bueno como ellos. Ellos contestan no. 4, el vocabulario, lo es todo y solo se consigue leyendo. También contestan no. Y 5, las personas que no han leído a los clásicos no pueden ser escritores. Y ellos contestan también que no. Así que tenemos 2 extremos de una misma idea, ¿no? Empezamos esta vez por Jorge. Ay, qué interesante las dos posturas, y yo vuelvo a esa distinción tan prolífica que hizo Carlos entre el niño que escribe y el adulto, ¿no? Cómo se tienen que complementar, que también me hizo pensar en esta figura andaluza del duende o del genio, ¿no? Decir que alguien tiene genio, tiene duendes, que hay una figura creativa, incluso no domesticada, que es la que
que justamente, para traerlo ya a este tema, la que puede definitivamente escribir y crear sin haber leído, porque el niño justamente es quien carece de mucho bagaje en cualquier sentido, ¿no? Tanto en experiencia, cuya imaginación todavía no está anquilosada, cuyos prejuicios no lo han limitado. Entonces hay una enorme libertad y, por supuesto, digamos, sin leer, pues uno puede tener mucha intuición, tener mucho talento, oído, lo que uno quiera. Pero el adulto también es el que ha leído mucho y entonces el que le puede decir al niño, no, fíjate que esto que estás diciendo tal vez alguien ya lo planteó de esa manera y sería mejor que dialogaras con eso, dialogaras con la tradición, o que encuentres otras maneras de contar, o que hables con tu tiempo, y tu tiempo está hecho de todo su pasado, ¿no? Es famosa una frase de Octavio Paz justamente que mencionó Pedro, que habla de todos los siglos son este presente, y entonces paradójicamente yo creo que es muy fácil que alguien que no haya leído a su tradición y demás resulte muy anticuado paradójicamente y no contemporáneo, porque puede caer muy fácil en creer que está descubriendo el hilo negro, o escribir digamos desde una originalidad del pasado, de hace tiempo, de cuando no había pasado la literatura por cierta época. Entonces yo creo que sí hace falta leer para dialogar con la tradición, que también son los lectores, porque los lectores que sí leen a los clásicos, que leen a la literatura contemporánea, pues ambas tienen que hablarse de alguna manera. Y no creería en una cifra exacta, esa de 1500 libros, pues quién sabe cómo la pensó. Me hizo pensar también en que en otros ámbitos se habla mucho, sobre todo en el dudoso ámbito de la superación personal y demás, de la regla de las 10.000 horas, que plantea que tienes que haber pasado 10.000 horas ejercitándote en algo para poder convertirte en un buen ejecutante, como del piano o del baile o lo que quieras. Entonces, no, pues es formulaico eso, es decir, 1500 libros y ya puedes escribir, ¿no? Puedes también leer no extensivamente, sino intensivamente. Esa es otra opción. Alguien que haya leído nada más con mucho cuidado, atención y repetidamente un puñado de buenas obras, como lo hicieron la mayoría de los escritores clásicos, porque ni Cervantes, ni Góngora, ni Quevedo tenían enormes bibliotecas, tenían unos cuantos cientos, muchos menos de los que dice Olmos, pero bastaba con leer a Ovidio y a Virgilio y a algunos cuantos de sus contemporáneos con mucha atención para ser grandes escritores, ¿no? Claro, ahora enfrentamos una barbaridad de libros, millones que se publican cada año, y resulta imposible hablar con todos ellos, y ahí es donde el papel de los críticos, de los amigos que nos recomiendan y de las comunidades lectoras es tan importante. Bueno, ahí lo dejo por el momento, pero entonces sí, leer mucho, pero no necesariamente 1500 libros. Muy interesante, Jorge, gracias. Esta vez seguimos con Carlos, va de segundo lugar. Sí, gracias, Ivette, de nuevo. Fíjate que sí, yo creo que nadie pues que sepa medianamente en qué consiste la literatura va a decir que no hay que leer, hay que leer. Pero mi duda iba por el mismo lado, o va por el mismo lado de lo que dice Jorge. Cuando te pones la tarea, dices, bueno, para ser escritor tengo que leer 1500 libros. Sí, entonces, bueno, vas a estar leyéndolos de manera superficial, lo más seguro es que ni siquiera los disfrutes. Entonces creo que hay un problema en leer, sobre todo leer para algo. Me viene a la mente, para explicar esto, algo que decía Octavio Paz, que creo que lo mencionó también Jorge Comensal, que el utensilio dejaba de ser libre porque tiene una utilidad. O sea, lo pueden ver en las metáforas, ¿no? El objeto con una metáfora puede ser cualquier cosa, pero cuando tiene una utilidad ya se le limita. Entonces, igual, cuando la lectura resulta ser que cumple una función muy utilitaria,
pierde también dimensiones y pierde pues profundidad. Creo también que hace pues años hubo un debate entre culto y cultura. Creo que hay muchas personas buscando ser cultas, pero también hay mucha originalidad y riqueza en verlo como forma de vida, en la cultura, en descubrir. Ahora me acaba de llegar, y fíjense, para que nos dé envidia a los panameños, siempre he pensado eso, un chileno sacó un libro sobre el reggaetón, menciona a Panamá ampliamente. Y bueno, yo sé que mucha gente va a decir, pero es que el reggaetón, qué música basura. Le puso como título, el cuerpo es débil, pero el débil es como el diablo, ¿no? Débil. Y hace unas metáforas excelentes de lo que es una manifestación cultural, yo creo que muy honesta, porque viene de los afroantillanos y es una mezcla de Spanglish al principio y después de español. Entonces, digamos que la literatura debe tener ese aire de que no tiene ninguna intención, de que me sorprendo, de que no tengo nada premeditado sobre eso, y que en esa medida activamos, como estábamos conversando, como dijo también Jorge y Pedro, también activamos esa creatividad, eso verlo un poco como niños. Pero también hay un debate, y por ahí a lo mejor me suena la campana Ivette, pero déjame decir esto, también hay un debate sobre qué te hace escritor de verdad. Y traigo a colación algo de Murakami que dice que es la permanencia, porque en todos lados pues ahí se están sumando muchísimos libros, pero no es fácil permanecer publicando, buscando. Entonces, ¿qué te impulsa a seguir? Tiene que ser una fuerza muy grande de contar cierta historia y contarla de ciertos modos. Y finalmente cierro con, no sé si lo sacó de Said, pero Jorge habló del diálogo. Entonces, en los demasiados libros de Said, que ya tiene algunos años, pero ya hablaba de esto, decía que no se puede convertir tampoco en monólogo. Tiene que haber una parte de comunidad, tiene que haber una parte de lector. Y lo que nos da más fuerzas, y a lo mejor eso no lo hemos descubierto, no es escribir, sino leer. Leer de manera no intencional. Si bien estoy de acuerdo con Pedro en que la literatura tiene un afán como escritor intencional, si no es algo inocente, ingenuo, pero como escritores sí deberíamos tener el afán, como lectores, perdón, deberíamos tener el afán de descubrir. Eso es todo. Muy interesante también, Carlos. Gracias. Y ahora tenemos a Pedro. Pues sí, yo estoy de acuerdo con que haya que leer 1500 libros, porque ya nos metemos en la tarea de decir ¿qué 1500 libros? ¿No? A mí me sorprende últimamente ver muchas fotos en internet, en las redes, y hay un interesante debate entre algunos escritores en España sobre esto de estar exhibiendo lo que se lee. Es absurdo, es casi pornográfico, ¿no? En fin, yo me he leído 2 veces el Ulises de James Joyce, ¿no? Que cambió la literatura hace 100 años. Pero ¿cuántos se han leído el Ulises de James Joyce, ¿no? Entonces, es absurdo esto de decir, bueno, si lees estos 100 libros, vamos a contarlo a 50 libros que debes leer para ser escritor. Pero ¿cuáles son esos 50 libros en realidad? A mí me sorprendió mucho escuchar a Pedro Lemebel, que es un grandísimo escritor chileno que seguramente muchos han leído ya. Él decía que él no era muy buen lector, pero era un lector de lo que se debe de leer, ¿no? Eso es lo que él decía, pero claro, no tengo su lista de libros que él se leyó. Y si ustedes leen Tengo miedo torero, por ejemplo, se te caen las lágrimas de la belleza que es ese libro. Entonces, ¿de qué hablamos cuando estamos hablando, invocando a Murakami, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de leer, ¿no? ¿Cuántos se han leído ya el Quijote? ¿O cuántos han leído el Quijote 2 veces? ¿O cuántos han leído el Quijote 5 veces o han hecho su tesina o su tesis sobre el Quijote? Es un debate, yo creo que es un poco árido, un poco absurdo, y que yo creo que, por lo menos para mí, se resuelve en el hecho de que es como comer, ¿no? Hay cosas que comemos y que nos sientan muy bien, pero que a otros no les sientan nada.
Entonces, escucho a muchas personas que se parapetan detrás de sus excelsas lecturas. Yo he leído la comedia de Dante, yo he leído los 7 tomos de Proust, yo me he leído Los Miserables 2 veces, pero todo eso ¿para qué? Como una especie de escudo protector de mi propia tradición o de mi propio canon, y se achica el mundo, ¿no? De esa forma. Yo creo que, como bien decía Carlos, debemos leer por pasión, y después, evidentemente, en esa intencionalidad como escritores, ya vamos apuntando a ciertas lecturas, ¿no? Borges es imprescindible, por ejemplo, ¿no? para muchos de nosotros, ¿no? Entonces, hay que vivir la lectura, como también apuntaba Ivette, que eso me ha parecido muy bonito también, que citando a alguien, nadie sobra como lector, pero escritores sobramos todos, por decirlo de una forma, ¿no? Hay veces que uno pasa caminando por el monumento ahí en Madrid, en la Gran Vía, por el monumento a Cervantes, ¿no? Ese gran monumento que está ahí en la Plaza de España, ¿no? Por la noche, a veces no digo que con un trago de más, pero sí con amigos, ¿no? Por ahí por la noche, y casi quieres caer de rodillas a ver si te dan una bendición, ¿no? Nuestro Dios, que es Cervantes, ¿no? Pero no se consigue así. Se consigue leyendo, por ejemplo, el final de Norma que leímos en secundaria, ¿no? En mi época, ¿no? Que es una novelita que el propio Pedro Antonio Alarcón la desprecia totalmente como una novela de juventud, pero es una novela tan llena de cine, tan llena de movimiento de cámara, que te enseña tantas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es leer? ¿De qué hablamos cuando hablamos de leer? Yo creo que cuando leemos tenemos que leer de una forma apasionada, y no quiero citarme a mí mismo, pero hoy precisamente hablaba de la necesidad que tenemos en Panamá, como escritores, de hablar de la literatura, hablar de lo que leemos, hablar de las técnicas, sentarnos con una copa en la mano o con una chicha, o nos vamos un fin de semana a hablar de literatura. Necesitamos hablar de lo que estamos leyendo, de lo que estamos construyendo. De eso se trata la literatura en realidad, de amistad literaria, de compartir letras, de discutir las letras, de eso se trata, ¿no? No tanto de escribir, ni muchísimo menos de publicar, se trata de compartir la literatura. Y creo que la lectura tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con esa pasión que podemos compartir con otros. Totalmente de acuerdo, Pedro. La literatura debería ser una fiesta, como decía Hemingway. Bueno, con esta segunda ronda terminamos, digamos, los 2 temas principales del conversatorio. Entonces, no sé si hay alguna pregunta que dé tiempo de contestar. Me pareció ver en el chat una pregunta, un comentario de alguien. No sé si el amigo técnico nos puede ayudar con eso. Sí, correcto. Formulan la siguiente pregunta. Interesante si pudieran describir los aspectos literarios que favorecen la lectura. ¿Quién quiere contestar a eso? Pues yo diría, para que no se nos vaya el tiempo, leer favorece no solamente el vocabulario, sino cómo se usa el vocabulario, que esa es una cosa también muy importante. No solamente, ahí tenemos el diccionario de panameñismos, por ejemplo, tenemos el diccionario de uso del español, de María Moliner, ahí están todas las palabras, pero cómo se usan, cómo se juntan, cómo se andamian, ¿no? Yo creo que la lectura ahí te ayuda muchísimo para eso, comentaba, no sé si Jorge o Carlos, de ver cómo se usa, ¿no? Cómo se monta el Lego, ¿no? Creo que eso leyendo es lo que más aprendemos, ¿no? De cómo lo han hecho otros. Carlos o Jorge, ¿quieren comentar algo? Bueno, voy y después yo estoy seguro que Jorge va a decir algo. Yo entendí también, además de lo que contestó Pedro, era de qué modo se puede promover la lectura también, o sea, qué libros logran que las personas se acerquen. Y voy a tocar un tema de Ángel Zapata, que es un libro que me consiguió mi amigo Pedro Crenes, porque no es fácil de hallar. ¿Sí te acuerdas, Pedro? Sí. Habla de varios elementos de estilo, de coloquialidad, de naturalidad, le llama él. También visibilidad. Él
el enfoque, por supuesto, es editorial, casi, porque es como vistes la historia. Pero creo que no debemos forzarnos a acercarnos a libros que no nos atraigan. Yo pienso que son como los amigos, ¿verdad? Y algunos elementos sí de cercanía te pueden ayudar. Por eso ahí Jorge podría decir algo, porque los traductores ven mucho ese debate de qué tipo de acento, de no sé cuál sea el nombre técnico, debe tener el libro. Yo diría que como no hay que acercarse a los libros tampoco a la fuerza. Hay clásicos que puede que no sean lo tuyo, que no te calcen. Creo que debe ser un disfrute, algo gozoso, y sí hay elementos que tienen la historia, que se ven en la técnica literaria para hacer más accesible la literatura. Pero creo que sobre todo es una relación como de amigos. Yo pienso que hay una intimidad cuando uno toma un libro, porque lo que estás leyendo ahí lo escribió un autor sin ningún subterfugio o disfraz. Entonces es como si estuvieras conversando con alguien que no tuviera pues, por qué esconderse, y lo estás disfrutando tú directamente. Eso es muy raro ya en el mundo, porque es un mundo que cada vez se hace más agresivo. Entonces, pues eso es lo que yo tengo que decir. ¿Qué favorece, qué aspectos literarios favorecen la literatura? Pues depende de cada quien. Es algo que tiene que ser amigable y es una relación casi personal. Sí, totalmente de acuerdo, y aparte la relación con lo que leemos cambia con la época, con la edad, con los momentos que estamos viviendo, y a veces hay épocas que no son propicias para leer a ciertos autores y después nos llega ese momento. Para mí un ejemplo muy claro es cuando me dejaron leer por obligación el Quijote a los 14, 15 años, y aparte resumirlo. Entonces yo era impermeable a sus virtudes, y cuando me lo volvieron a dejar de leer en la universidad, en ese momento ya lo disfruté de una manera muy diferente. Y por ejemplo, Cortázar se asocia mucho con la juventud, y yo recuerdo estar deslumbrado leyendo sus cuentos y Rayuela, y después no lo he vuelto a leer, pero espero volver a ser joven leyéndolo en algún momento, ¿no? Releerlo. También ha habido libros con los que me doy cuenta que no es el momento todavía para tomarlo, no porque tal vez que me falte algo, pero que simplemente no es el momento para hacerlo, ¿no? Y entonces hay que escucharse a uno mismo para saber de qué momento, y por eso los libros necesitan tiempo, necesitan espacio, y el mercado editorial tan voraz es injusto con mucha literatura, porque simplemente la muestra rápido y la esconde y la desaparece, y para eso necesitamos bibliotecas y necesitamos tiempo para recorrerlas y encontrar eso con lo que eso que necesitamos en este momento, que no va a estar en las mesas de novedades, porque los libros pues, no se ponen unos en lugar de otros, sino que se van acumulando, y por eso es que ellos no llevan prisa, aunque nosotros sí la llevemos porque tenemos que vivir y demás, pero los libros no llevan prisa. Muy interesante. Me parece que hay otra pregunta, acabé de verla en el chat. Sí. Hola. Agradecemos el comentario de Mariela Mirones. La primera pregunta. Manuel Montilla nos comparte el siguiente comentario. Jorge se enorgullecía de las páginas leídas, no de las escritas. Realmente es un balance. Leer con método y escribir con pasión. No es la cantidad, es la calidad. Borges anotaba que la lectura es una felicidad y no se puede obligar a nadie a ser feliz. Gracias, Manuel. Interesante que eso que dice Borges decía también en una entrevista que le hicieron, dice que Borges, dicen de usted que es un genio, que es un genio, ¿no? Y Borges contesta, no cree, mucha calumnia por ahí, ¿no? Entonces, claro, él se le rebalaba todas esas cosas, ¿no? Entonces sí, yo creo que es cierto que Borges dijo eso de la lectura, ¿no? Pero él disfrutó mucho de ser buen escritor también, ¿no? Y esa asociación que tenía con Bioy, ¿no?
con Silvina Ocampo también, eso que había alrededor de él también. Yo creo que tenemos que despojarnos un poco también de estas grandezas que se dicen, porque se pueden disfrutar las dos cosas, no se pueden disfrutar las dos cosas, y yo creo que está bien sentirse escritor, pero evidentemente una parte del oficio, la literatura se divide en dos, como todos sabemos, ¿no? En lectura y en escritura, ¿no? Es como en la cocina, ¿no? El ser chef, ¿no? Está quien cocina y quien come, ¿no? Entonces, ¿de qué lado quieres estar, ¿no? Entonces, te puedes sentir muy orgulloso de haber hecho un buen plato, ¿no? Pero también vives la felicidad de esa que me encanta que Manuel Montilla nos recuerde, esa forma de felicidad que es la literatura, que es la lectura, ¿no? Esa parte de la lectura. Yo creo que eso es fundamental, disfrutar eso y disfrutar de las dos cosas, ¿no? Yo creo que Borges tiene esa virtud de hacer un falso humilde, ¿no? En fin, yo creo que le encantaba ser Borges, ¿no? Y termino ya con esto. Ricardo Piglia contaba que él, cuando era muy joven, se acercó ahí a la casa de Borges, ahí en Buenos Aires, tal y cual, le dijo, empezaron a hablar, y entonces le corrigió a Borges un cuento. Dice, maestro, creo que ese cuento de la espada al final como que no cierra bien. Dice, usted también es escritor, ¿no? Le dice ahí como diciéndose, bueno, muchacho, ¿qué me cuenta a mí, no? Entonces, bueno, disfrutemos de todo. Yo creo que lo que decía Ivette es muy valioso, ¿no? Que la literatura debe ser una fiesta, ¿no? Con toda la soledad que tiene el trabajo, ¿no? Pero no tiene que ser una fiesta porque si no, no tiene sentido. Muy interesante a los tres. Ya estamos a poco menos de 14 minutos del final. No sé si quieren añadir algo más, pero yo quería preguntar así muy rapidito. ¿Ustedes piensan que América Latina y concretamente Centroamérica está viviendo un momento dulce en la literatura en español? Tenemos ahora mismo el caso de Gioconda Belli, Sergio Ramírez, que están exiliados en España ahora mismo y tienen un éxito mediático, bueno, de estrella de rock, prácticamente, ¿no? Todos los lugares que están yendo se llenan y tal. ¿Centroamérica está pisando fuerte en la literatura en español? Carlos. ¿Así? ¿Por qué yo, maestra? ¿Por qué yo? No. Mira, sí tengo una idea y no sé qué tan polémica sea, pero pues va de la mano con que la literatura es al final una manifestación de nuestras culturas. O sea, a ver, me da risa cuando a veces se acusa al escritor, pongámosle, vamos a decir otro país, Honduras, la literatura está muy mal. Oye, pero ¿qué esperas si, no sé, la situación económica está terrible, pues la política es casi agresiva con las manifestaciones humanas, está pasando todo esto y aún así quieres tener escritores que sean reconocidos en el mundo? No, es parte de todo el sistema. O sea, entonces, claro, vas a un país que tiene desarrollados más elementos, llamémoslo así, Europa, que son los viejos espacios. Y claro, ahí puedes encontrar mayores recursos para hacerlo. Pero sin embargo sigue siendo, en el caso de Sergio Ramírez, sigue siendo nicaragüense. Entonces se da esa lectura de tu identidad y de cierto modo sí necesitas que la literatura tenga otros elementos. Así que, o sea, que nuestro mundo privado, que esa felicidad que dice que dice Borges, que también se convierta en un mundo mejor, que también y eso es lo que yo creo que pasa. Específicamente me voy a tomar el atrevimiento de decir Gioconda, Sergio, que están luchando por acabar por las dictaduras de su país, porque no pueden sustraerse de la realidad que está alrededor de ellos. O sea, no, por muy secreto y bello que sea el mundo de la literatura, también está conectado con otras manifestaciones humanas importantes. Y eso es lo que creo que está pasando. Qué bueno que estén recibiendo reconocimiento, pero también su lucha va más allá, va por un mundo mejor y va a sonar al lugar común y todo eso, pero creo que trasciende las letras.
Gracias, Carlos. Bueno, ahora sí se nos acaba el tiempo porque tenemos el otro conversatorio en breve. No, pero sería bueno que hablaran Jorge y Pedro. Bueno, si quieren agregar algo. Adelante, Jorge. Adelante, Jorge. Sí, pues bien, les quería compartir una cosa para referirnos a la situación como un latinoamericano y que sufre la desconexión de otros países, de otras culturas. Ahora estoy en Austin, Texas, y lo que por un lado me entusiasma y por otro lado me entristece es que aquí con las bibliotecas de la Universidad de Texas me es más fácil conocer a nuevos escritores de toda Latinoamérica que en México, porque los estadounidenses adquieren acervos y entonces tienen aquí, sobre todo en una biblioteca latinoamericana, pues una riqueza. Justo en estos días descubrí a un humorista muy curioso guatemalteco, Álvaro Contreras Vélez, que jamás hubiera oído hablar en México, y me entusiasma que aquí puedo recorrer pasillos de la biblioteca y familiarizarme más con la literatura de otras regiones. México ha estado desconectado por muchas razones financieras, históricas y hasta geográficas, ¿no? de Latinoamérica, dándole la espalda a la Centroamérica que hay en el mismo México, porque México, esa es mi teoría, que tiene Centroamérica en el sur y tiene Norteamérica y tiene distintas condiciones, y le ha dado la espalda, y a mí entonces eso me parece muy bien de estar aquí, conocer otra literatura, y muy mal de que no haya esas posibilidades en mi propio país, ¿no? En este caso. Y solo quería compartir eso como un comentario sobre cómo conocernos más allá de los autores que la prensa o la circunstancia hace más conocidos, porque independientemente del valor enorme de la obra de Sergio Ramírez o de Gioconda Belli, son autores que no son los únicos, y quiero conocer a los demás que no están por razones políticas justamente con los micrófonos a su alrededor. Y ahí simplemente lo que dijo Pedro es crucial. Platicar sobre literatura, las recomendaciones que podamos hacer, las amistades que podamos cultivar, pues son importantísimas. Qué gusto por eso estar platicando con ustedes. Creo que es fundamental el tema, es fundamental el tema de las conexiones y de las recomendaciones también, porque no hay ninguna duda que si no nos estamos recomendando y hablando aquí en España de ustedes que están allá a otros aquí, no se mueve la literatura panameña. Y como decía Carlos, que me gustó mucho el atrevimiento ya de hablar de nosotros, porque estamos hablando de entidades supranacionales, pero somos nosotros al final, ¿no? O sea, Panamá no será internacional si allí donde estemos cada uno de nosotros, y escuchen bien esto, allí donde estén, ustedes son los embajadores de nuestras letras. Da igual los premios que tengan, da igual las publicaciones que tengan, hablen de ustedes y de los otros. ¿Qué hay para mi hermano? Como me decía mi mamá, usted cuando vaya allá usted pida para su hermano. Yo una pastilla para mí y una para mi hermano. Eso hay que abrir puertas, porque si no, al final la literatura no llega. Por ejemplo, ¿cuántos han leído a Ricardo Piglia o han leído pues, a John Bilbao, por ejemplo, a Pilar Adón, de aquí de España, que aquí están dando vueltas y van de feria en feria, pero en Panamá han llegado? Si yo se los recomiendo y ustedes los buscan y los leen, fíjate cómo estamos construyendo redes y redes. ¿De qué cosas? De lectura, más allá de la propia escritura, ¿no? Entonces volvemos al principio, ¿no? Leer, escribir, tal vez publicar, ¿no? Y así en ese orden, ¿no? Muchas veces el verbo leer, un par de veces el escribir y solamente una vez el publicar, ¿no? Y así vamos, ¿no? Creando este espacio que llamamos literatura. Pues muchas gracias, chicos. Carlos, Pedro, Jorge, ha sido un conversatorio muy interesante y total buena vibra. Y por supuesto, gracias también al público, los cientos o miles de personas que conectaron. Entonces, bueno, a continuación tenemos otro conversatorio en que también participa Carlos Winter, pero además José Pérez Reyes de Paraguay, Octavio Rodríguez de Venezuela y Daniel Domínguez como moderador. Por mi parte, será hasta la próxima. Saludos.
Agradecerte, Ivette. Sí, gracias, Ivette. Muchas gracias. Hiciste todo tan Gracias. agradable. Sí. Además de que pusiste el toque femenino. El Sí, asunto. había mayoría de chicos. Y eso se va a corregir después. Gracias, Bueno, Ivette. Hasta luego. hasta la próxima.